Bien, estamos ya prácticamente en la recta final, en los últimos minutos de esta jornada de medicina ambiental que se está celebrando aquí en Bilbao. En concreto estamos ubicados en el Salón Archanda, en el Hotel Gran Bilbao, como he dicho, en esta jornada que está organizada por ASIMI, por la Asociación de Salud y Medicina Integrativa, una jornada que ha servido para proyectar el conocimiento a nivel profesional de un elenco de grandes especialistas con un objetivo fundamental que no es otro que dar a conocer y debatir incluso los beneficios que proporciona la medicina integrativa para mantener el equilibrio, el correcto equilibrio, el saludable equilibrio entre nuestro bienestar físico, nuestro bienestar mental y social, situando siempre al ser humano, a la persona, en el centro de atención. Lo que vamos a hacer ahora es hablar en un instante con el doctor Sergio Mejía. Doctor, encantado. Muchas gracias. Muchísimas gracias. El doctor Sergio Mejía es precisamente uno de los ponentes que ha participado en esta jornada de medicina ambiental y precisamente su ponencia ha versado sobre factores ambientales en la patología cardiovascular. Y si le parece, doctor, vamos a abordar algunos de los aspectos que usted ha desarrollado hace pocos minutos, ¿verdad? Por cierto, con una gran asistencia de público presencialmente, sin olvidar aquellos otros que se han conectado por streaming. Quiere decir que el éxito de la jornada ha sido espectacular, ¿verdad? Sí, afortunadamente. Ya estamos muy acostumbrados a lo online, sí, a estar hablándole a una cámara desde casa. Y volver a tener contacto con más de 150 personas en directo y ver la asistencia, ver las caras, ha sido muy bonito. Muy bien. Vamos a centrarnos. ¿Qué relación, para orientar a quienes van a ver la entrevista y que tengan un punto de referencia, qué relación existe en la práctica entre la medicina ambiental y las patologías a nivel cardiovascular? Así a grandes rasgos. Hay ya mucha evidencia científica en estudios muy recientes de los efectos de la polución ambiental, que para nadie es un secreto que las ciudades hoy en día están altamente contaminadas por el diésel de los coches, por residuos de industrias y demás. Existe relación entre eso y enfermedades cardiovasculares y diabetes. La ponencia que yo he dado iba más o menos en esa línea, demostrar cómo ya las grandes sociedades médicas de cardiología, de endocrinología, demuestran una relación concreta entre la polución y la diabetes, entre la polución y las enfermedades cardiovasculares, que siguen siendo la primera causa de mortalidad en el mundo actual, por el ictus y por el infarto. O sea que hay que abrir un poco la estrategia de prevención de enfermedades cardiovasculares, que siguen siendo la principal causa de mortalidad, a pesar de un impacto intenso de la prevención basada en fármacos. Es decir, nos enseñan que hay que prevenir la diabetes con fármacos, bajar el colesterol con fármacos, controlar la hipertensión con fármacos, dejar de fumar incluso con fármacos, y eso no está demostrando a nivel epidemiológico un impacto como nos gustaría. Lo que vamos viendo es que hay que modificar el estilo de vida si queremos realmente encontrar la causa que nos lleve a prevenir enfermedades cardiovasculares y que puedan dejar de ser la principal causa de mortalidad y de enfermedad en el mundo actual. Bien, polución ambiental. Cuando escuchamos este concepto, asociamos la polución ambiental, como decía ahora el doctor, con grandes ciudades, sobre todo con el tema del tráfico. Pero la polución ambiental va más allá simplemente de lo que es el tráfico de los coches, ¿no? Va mucho más allá y muchas veces tienes más el enemigo en casa que fuera. Hoy en día compras un mueble que viene protegido con unos barnices determinados, con unos retardantes de llama determinadas, lo metes en tu cuarto y estás respirando todas las noches esos contaminantes, y eso también debería ser considerado polución ambiental. Luego, la cantidad de colorantes y conservantes artificiales que hay en nuestra alimentación de cada día también debería ser considerado un factor ambiental. El colorante del que yo hablo tanto, colorante E171, un color blanquísimo, que es el dióxido de titanio, es altamente tóxico. El E173 es óxido de aluminio. O sea que no siempre los metales pesados nos vienen de fuera. Pero perdón, doctor, son colorantes que están autorizados. Ya, claro, igual que fumar no está penalizado.
tiene una regulación, se persigue el contrabando de tabaco, se sacan aranceles del tabaco, es decir, que el hecho de que algo sea legal no significa que sea sano. Exactamente, ahí está la disyuntiva. Ahí está. La legalidad no significa que ese producto ya por ser legal sea saludable. Claro, entonces, digámoslo así, permítame la expresión, estamos rodeados por elementos contaminantes, ¿no? ¿Podemos protegernos de alguna forma, o cuando menos, si no protegernos, eliminar o disminuir las posibles consecuencias negativas que esos elementos contaminantes tienen en nuestra salud? Sí, hablamos mucho en medicina ambiental del barril, el concepto de carga tóxica total, eso es importante. Pero cuando te das cuenta de la capacidad natural que tiene el cuerpo, si le dejas, hay mucha facilidad para desintoxicarse. El ayuno, por ejemplo, en sí, la forma de alimentación, acudir a los periodos de ayuno, hace ya que el cuerpo esté más atento y que pueda dedicar energía a otras cosas. Si tienes pues, un metal pesado metido en un hueso, como es el plomo, si el hígado está constantemente desintoxicando el desayuno, la media mañana, la comida, la merienda, la cena y la recena, dice, ese plomo del hueso no va a salir en la vida. En cambio, si haces ayuno intermitente y con 2 buenas comidas al día vas bien, hay 16 horas en las que el hígado puede empezar a hacer trabajar y dedicarse a otras funciones. Y luego hay mecanismos, yo he hablado en la charla de las arcillas volcánicas que se conocen desde hace mucho tiempo en la medicina china por milenios, son grandes detoxificadoras. La bentonita, la zeolita, el kaolín ayudan a que todas estas sustancias tóxicas sean eliminadas del cuerpo. Es decir, tenemos un amplio abanico de sustancias, digámoslo así, que son desintoxicantes a nuestro alcance. El problema, digámoslo así, está en que la mayoría de nosotros, excepto los profesionales, desconocemos que existen y desconocemos cómo utilizarlas. Sí. En muchos casos es así. Claro, eso forma parte de la naturopatía. Claro. La naturopatía aporta el conocimiento de todos los remedios naturales. Eso, claro, ha habido un conflicto entre lo que es farmacología, muy de moda, versus naturopatía, que incluso se ha llegado a rotular de pseudocientífico, que nos enseñan las facultades de medicina de forma rutinaria. Entonces, si somos capaces de reconectar con conocimientos ancestrales como medicina tradicional china y Ayurveda, encontraremos que la naturaleza tiene todas las herramientas que podemos disponer para tener una vida sana y todos los remedios para desintoxicarnos. Claro, el abanico, digamos, de sustancias con ese potencial desintoxicante es amplísimo, es decir, está en la propia naturaleza, como acaba de decir el doctor. ¿Cómo se puede llegar o de qué manera se intenta llegar a un conocimiento más o menos exhaustivo del potencial de esas sustancias desintoxicantes para luego aplicarlas dentro de la medicina integrativa? ¿Esto cómo se consigue? Estudiando, abriendo la mente. Los que hemos sido formados en el paradigma convencional médico, pues adolecemos de este conocimiento de raíz. Los que han llevado esta llama del conocimiento son llamados terapeutas, hoy en día, por lo menos en España. Y eso incluye pues formarse en fitoterapia, en las plantas, en el conocimiento de la suplementación. Hay grandes quelantes como el cilantro, la clorela, que es un alga. En el mundo de lo ortomolecular y de la suplementación encontramos mucho de esto. Luego de la química no farmacológica, sino de la química del suplemento, tenemos elementos como la lactoferrina, la N-acetilcisteína. Todo este conocimiento no viene dado en las facultades de medicina y por eso un médico que ha hecho 6 años de carrera, 5 años de MIR, es muy especializado, tiene grandes tecnologías para ofrecer, todas ellas muy buenas, pero luego a la hora de hablarle de naturopatía dice, oiga, ¿y si yo eso no lo he estudiado? Incluso hay una corriente que dice que eso es pseudocientífico porque no viene en las revistas. Eso no debe ser válido. Es ahora donde estamos, en ese momento de que si no viene en el journal de turno, no es ciencia, eso es falso. Y si encontramos otra vez en los libros tradicionales de medicina información sobre plantas, hay muchísima gente ahora hablando de esto, vamos a encontrar, como me ha pasado a mí concretamente, yo vengo de ese mundo de la cardiología convencional y en un punto empecé a abrir la mente y a estudiar y a formarme en otras cosas y ha descubierto un campo inalcanzable, un campo de conocimiento, un campo de experiencia que eso sí, requiere una formación, una actualización constante, ¿verdad? Claro, sí, claro. Hay que formarse y estudiarlo porque si no, no entiendes de qué va la cosa. Y el ejemplo este que ahora comenta el doctor Mejía, que él personalmente ha seguido, esa tendencia, pregunto, doctor, cada vez
se está implementando más en la medicina convencional. Sí, ¿Existe esa percepción? yo creo que sí. Además viene de temas personales. Es decir, el médico, cuando un familiar o él mismo ha tenido contacto con eso que se llaman terapias complementarias y tiene buen resultado, es cuando encuentra, digamos, el disparador que levanta interés. Oye, ¿y esto por qué no me lo habían dicho? La ozonoterapia, eso en la facultad nadie me lo había dicho. ¿Y esto de qué va? Y te formas y Sí, vaya, es un camino sin retorno. Una vez que ya te metes por ahí, dices, claro. sube al conocimiento, sube a mi arsenal terapéutico y ya no se va. ¿Y existe o puede existir un punto un nexo de unión en el sentido de que la medicina convencional, la que conocemos todos, y la medicina integrativa puedan ser, o de hecho en la práctica sean complementarias? Sí, lo que pasa es que el término ya medicina integrativa es ese punto de unión, Claro, porque venimos del término alternativa. Antes era exactamente. medicina Sí, convencional, medicinas que alternativas. cada vez está más en desuso ese concepto. Ya no se usa, Ya porque no ya se no nos usa, interesa. claro, Entonces, si nos encontramos en el medio va a ser la integrativa, que es lo que hago yo. exactamente. Cuando alguien necesita un marcapaso, yo le mando a que le pongan un marcapaso. Mm. Pero cuando alguien quiero tratarle con plantas, le trato plantas. Esa es la Claro, forma es cierto. perfecta El de concepto ya integrar. es integrador. Integrar. Integrador, Lo bueno de cada corriente. claro. Eh, Metales tóxicos. Antes apuntábamos alguna cosa al respecto, pero ¿cuáles son, dentro entiendo que existirá un abanico importante de ese tipo de metales, aquellos metales con los que convivimos habitualmente? ¿Cuáles son y qué consecuencias pueden tener en nuestra salud? Hay metales que siempre son tóxicos, Ajá. como el mercurio, como el plomo, Sí. como el cadmio, y hay otros que siendo en alguna forma necesarios, como el hierro y el cobre, Ujú. pueden presentarse en formas no biológicas que los hagan tóxicos. Se usa mucho el término metales pesados, pero bioquímicamente no todos son metales pesados. El aluminio y el arsénico, Sí. por ejemplo, no son metales pesados desde el punto de vista químico de la tabla de los elementos. Esos que estoy mencionando son los que más maneja la medicina ambiental a día de hoy, entre otras cosas porque están presentes en el tabaco, plomo, cadmio, arsénico, mercurio, Ajá. en los pesticidas, en los residuos industriales, el cadmio en las Sí. baterías. Es lamentable cómo no hemos conseguido hacer un desecho apropiado de las baterías y entonces el agua está muy contaminada por cadmio, que es un Claro. metal muy tóxico desde el punto de vista Todo es una cardiovascular. cadena, por lo que veo, ¿eh? Es una cadena de despropósitos en una raza humana que no seamos peyorativos, pero que hace lo que puede, ¿no? Que tiene que avanzar tecnológicamente y que cada avance tecnológico le cuesta un montón de vidas. Y eso ha sido la historia de la humanidad. La buena noticia es que no hay que renunciar a esos avances, sino que hay que profundizar en el conocimiento de la fisiología. Y un apunte que me gustaría hacer es ampliar, salir del paradigma bioquímico de la célula con su receptor y su fármaco y entrar en el paradigma biofísico, porque en la biofísica vamos a encontrar soluciones muy importantes. No es casualidad que hasta el siglo XVII-XVIII los médicos estudiaran alquimia. Ujú. Eso desapareció. Claro. Ahora se habla de química, física, Newton y Lavoisier, pero ya no se habla de alquimia y otras corrientes. Cuando vayamos recuperando eso, hay ahora grandes espagiristas dando clases, seremos capaces de trabajar la materia de una Sí. manera que no seamos tan esclavos de cosas como los Lo metales. lo que ocurre, doctor Mejía, que algunas personas, digamos más con espíritu crítico, entre comillas, pueden decir o pueden pensar que, como concepto amplio me refiero, que la medicina integrativa es poco resolutiva o que si lo es, se prolonga mucho más ese proceso en el tiempo que, por ejemplo, si tomamos un fármaco determinado y que ese fármaco tiene un potencial de resolución mucho más rápido y a veces incluso efectivo. ¿Usted qué diría? Sí, que tienen razón. La medicina integrativa tiene como protagonista al paciente. Hay que tener la paciencia de no quitar todos los síntomas y poder encontrar la causa. Hoy en día con un dolor de cabeza, ¿qué se hace? Pues un escáner, una resonancia magnética y a quitar el dolor de cabeza si no hay causa una vez descartado el cáncer. Ya está. Tener un diagnóstico profundo lleva más tiempo, lleva a que el paciente se involucre, cambie de dieta, deje de fumar, deje de beber alcohol, deje de intoxicarse. Puede ser mucho más demandante la medicina integrativa, sí, pero al final cada uno elige qué hacer, porque a largo plazo el fármaco que te adormece un síntoma hoy, en 5 años te puede tener otra vez
al inicio de la carrera con condiciones mucho peores. Claro, dentro del contexto de la ponencia que el doctor Sergio Mejía ha abordado, vuelvo a repetir, factores ambientales en patología cardiovascular, dentro del abanico de diferentes patologías cardiovascular, ¿cuál de ellas o cuáles de ellas son las que se ven más afectadas por esa potencial polución ambiental? ¿Cuáles son las más preocupantes? Hombre, la arteriosclerosis es la que se lleva a la palma. La arteriosclerosis es una enfermedad de una arteria que depende de donde se presente en el cuerpo, va a tener una manifestación diferente. Si la arteriosclerosis afecta a la carótida, tendremos problemas neurológicos. Si te afecta a las coronarias, tendrás un problema cardíaco. Si te afecta a las piernas, tendrás un problema de claudicación en las piernas. Entonces, la arteriosclerosis, aunque se rotula de problema cardiovascular, realmente es una enfermedad sistémica. Y es la que más, por esa vía, se ve afectada por metales como el cadmio y el plomo. Sí. Y por otra vía, estos metales bloquean sustancias que son muy importantes, como el selenio y el zinc, para una adecuada función cardíaca, y podrían también acabar desarrollando insuficiencia cardíaca por la vía de los déficits que se generan cuando hay una sobrecarga de metales pesados. Bien. A través de la alimentación, ¿se ha constatado algún riesgo para nuestra salud derivado precisamente de la contaminación ambiental? Sí, eso, vaya, Hipócrates, frase hipocrática por excelencia, que tu alimento sea tu medicina y que tu medicina sea tu alimento. Hoy en día, con esta locura de lo industrial, de que los cereales todos llevan glifosato ya desde donde están siendo cultivados, luego que para que un alimento determinado pueda estar en una estantería 6 meses para que se pueda exportar y vender, comercializar, pues llevan un montón de sustancias químicas que la mayoría son tóxicas, no son benignas para la biología. Colorantes, conservantes, acidulantes y un montón de antes. Claro. Además del plástico, sí, que como se usa como envasador de rutina, nos vamos dando cuenta de la toxicidad que puede presentar esas nanopartículas de plástico y los derivados cuando pasan al alimento y nosotros lo consumimos. Claro, por tanto el riesgo es evidente y potencial para nuestra salud. Sí. Es una llamada, estamos asistiendo a una llamada de atención de, oiga, hay que ir de vuelta a la naturaleza lo menos manipulada posible. Se sabe que el plástico, los bisfenoles y los ftalatos desencadenan diabetes, son grandes disruptores del sistema endocrino. Y cuando a una persona ya le han diagnosticado la diabetes, ya se considera que tiene un problema cardiovascular. Entonces esto es bueno que lo vayamos fomentando, o sea, el agua embotellada en plástico, el aceite de oliva embotellado en plástico, todas estas cosas están siendo tóxicas. Como principio puede que sean cuestionadas, pero mucho me temo que el cambio conceptual va a ser largo de conseguir, ¿eh? No podemos evitar de un día para otro, y mucho menos que el plástico desaparezca, lamentablemente, de nuestras vidas. Ha hecho usted referencia al tema de la diabetes. Dos cuestiones. ¿La diabetes como tal puede considerarse una patología cardiovascular? Sí, sin duda. Yo he asistido a ese cambio de cuando la diabetes era un factor de riesgo de enfermedad cardiovascular a cuando empezaron a salir artículos que decían la diabetes ya en sí es una enfermedad cardiovascular. Bien. Por eso hay tanto riesgo de arteriosclerosis. Claro. Y dicho esto, y ligando el tema con el plástico, ¿qué relación existe o puede existir entre la diabetes y el plástico? El bisfenol A y los ftalatos, que son los derivados de los plásticos, fomentan el riesgo de diabetes y de obesidad. Hay estudios en niños, en adultos, en revistas de pediatría, que demuestran cómo niños ya desde el biberón están recibiendo plástico. Claro. Entonces se generan corrientes de, por favor, hacer biberones libres de bisfenol A, o sea que eso genera corrientes, pero que no llegan a ser suficientes. Por esa línea podemos concluir que el consumo de cosas envasadas en plástico pueden acabar desarrollando a través de la diabetes una enfermedad cardiovascular y debería ser considerado un factor de riesgo. Bien, como pueden observar, los temas, cada uno de ellos daría para algunas horas de conversación. No podemos hacerlo, lamentablemente, pero sí que me gustaría, antes de concluir, doctor, porque esto lo hablábamos antes usted y yo, lo comentábamos, un comentario, una reflexión sobre el tema de las dietas paleo, ya que hablábamos de alimentación, el tema de las dietas paleo y el tema del colesterol, esa llamada, entre comillas, colesterolmanía que ha existido y que existe, y que no sé hasta qué punto la lectura que hace usted, doctor, difiere un poco o mucho, no lo sé, de la percepción que tenemos, digamos, los que no somos expertos en el tema. Por ejemplo, ¿qué podemos comentar de las dietas paleo?
La dieta paleo a mí me gusta mucho recomendarla porque es una forma de recuperar la naturaleza como fuente primaria de nutrientes y salir de esta locura industrial de la que estamos hablando. Sí. No tanto por lo que se habla de que si es carnívora, de macronutrientes Sí. y tal, sino la naturaleza como fuente primaria de alimentos en una forma no manipulada. Y eso es la dieta del paleolítico. Claro, pero vamos a ver, perdón, doctor, Sí. no pretenderá que ahora volvamos al paleolítico y que volvamos a alimentarnos como hacían los humanos en esa fase de nuestra existencia, ¿no? Quiero decir, expliquémoslo un poco más al alcance de nuestra sociedad actual. Sí, ¿Qué es la dieta paleo actualmente? La dieta paleo actualmente es alimentarse de alimentos Sí. llamados orgánicos o Ajá. ecológicos, Por ejemplo, pónganos algunos ejemplos. pues verduras, hortalizas, tubérculos, raíces, Bien. semillas, Ah. aceites, pescado, carne de origen ecológico. Bien. Galletas, ¿eso está en la dieta paleo? Evidentemente no, porque no hay un árbol Claro. que produzca galletas. Bien. Pan, cereales, evidentemente no. Hay un concepto muy básico y es que la naturaleza dota a las semillas de antinutrientes para que el herbívoro no las destruya. Es como la naturaleza hace que las especies se mantengan. Las semillas están llenas de antinutrientes. Nosotros cogemos el cereal, solo la semilla, lo almacenamos, lo guardamos y hacemos panes, galletas, tortitas, todo tipo de cosas industriales que son alimentos muertos, que no aportan ningún tipo de energía y que lo que hacen es intoxicar y aumentar la carga tóxica total del cuerpo en el día a día. Entonces, la dieta paleo como concepto, según nos dice el doctor Mejía, va a aportar elementos positivos para nuestra salud. Sin duda. ¿Es esto? Sin duda. Ajá. Es, a ver, ahí hubo una época del CrossFit que a la dieta paleo le ponían un cavernícola comiéndose un hueso de mamut. Claro. Pero el paleolítico primario no tenía armas y no tenía fuego. O sea que cazar un animal grande a pedradas o a palos no es rentable. Entonces hay que modificar un poquito ese concepto de que es una dieta carnívora para decir, oye, habría zonas del planeta en el paleolítico en que eran básicamente vegetarianos. Claro. Y de frutas y al ritmo que daba la naturaleza, fresas cuando hay fresas, aguacates cuando hay aguacates, etcétera. Bien. Yo la uso un poco por eso, no tanto por el tema de carnivorismo o veganismo, sino como concepto, como concepto global. para salir de lo industrial que necesariamente es proinflamatorio. Y por último, para concluir, el tema de la colesterolmanía, ¿qué hay que decir al respecto? Sí, a ver, cada vez me alejo más del paradigma actual de decir colesterol por debajo de 200, colesterol malo por debajo de 50. Eso tiene dos vertientes de riesgo. Primero, que a lo mejor no es tan conveniente tener colesteroles tan bajos a largo plazo y que eso puede estar teniendo mucho que ver con los niveles de demencia y Parkinson y neurodegeneración en general que vemos en la sociedad actual. Y por otro lado, que nos desvía de los otros factores de riesgo, porque veo muchísima gente que a pesar de tener un colesterol por debajo de 200, acá también teniendo infartos, ictus, arterias muy calcificadas. Sí. Entonces, para que podamos abrir la mente a esos otros factores de riesgo ambientales, que hay que formarnos los médicos y luego transmitirle a la gente que no es solamente, oye, como te tomas la pastilla y tienes el colesterol por debajo de 200, no te va a pasar nada. Eso es realmente falso, es una información muy incompleta. Entonces, ¿cómo bajo qué criterio tendríamos que controlar nuestros niveles de colesterol? Hay una fórmula que solemos aplicar que es 200 más la edad, cuando hablamos de colesterol total, pero que tampoco tiene que ser todo tan matemático. Y luego tener en cuenta otras cosas como son los triglicéridos, la relación con lo que se llama colesterol bueno, que realmente son lipoproteínas de alta densidad, que esa relación triglicéridos partido HDL fuera menor de 2. Eso nos da una visión un poquito más acertada de si la dieta está siendo correcta. Muy bien. Doctor Mejía, Sergio Mejía, insisto, ha sido usted muy amable, nos quedan muchos temas pendientes, pero vamos a intentar resolverlos en otro momento. Muchísimas gracias, doctor, muy amable. Muchas gracias a ti. El doctor Sergio Mejía, médico integrativo y, como antes decíamos, especialista en cardiología y terapias complementarias, que ha estado presente también con esta ponencia a la que antes nos referíamos en esta edición, en esta jornada de medicina ambiental que se ha celebrado aquí en Bilbao, en el Salón Archanda del Hotel Gran Bilbao, organizada por la Asociación de Salud y Medicina Integrativa ASIMI. Hasta pronto, doctor. Muchas gracias.